Cuando comenzó la clase, la voz de la señora Miller llenó la sala, aguda, precisa, cada sílaba, cortante como una cuchilla. Dio una conferencia sobre recursos literarios golpeando, impaciente la pizarra con la tiza mientras hablaba. Cameron trató de concentrarse tomando notas diligentemente, pero de vez en cuando sentía la mirada de la profesora en su dirección, pesada y aguda. No fue solo hoy, había comenzado semanas antes. Al principio, sutilmente, un tono desdeñoso al llamarla una mirada fría, cuando respondía correctamente pequeños comentarios velados bajo un lenguaje profesional, pero igualmente cortantes. Y entonces llegó el momento. Estaban a mitad de analizar un poema cuando la señora Miller hizo una pausa levantando la vista del libro de texto y entrecerrando los ojos al posarse en Cameron, señorita Norris, dijo con firmeza, haciendo que toda la clase se volviera a Cameron. Se tensó el estómago. Sí, señora. Parece bastante distraída hoy, dijo la señora Miller. ¿O es que crees que ya dominas el material? Algunos estudiantes se miraron. Entre sí, una incómoda tensión espesaba el aire. Estoy prestando atención, Cameron, respondió en voz baja. La señora Miller sonrió, no con amabilidad, sino con una leve movimiento de las comisuras de los labios, sin llegar a los ojos. Por supuesto, imagino que es difícil concentrarse cuando vas por ahí con un nombre como el tuyo. Hubo una pausa, brusca e incómoda, antes de que la señora Miller volviera a la pizarra como si no hubiera pasado nada. La clase fingió no darse cuenta. Cameron se quedó mirando su cuaderno, con la garganta tensa y el bolígrafo. Inmóvil. Sonó el timbre poco después de soltarlos a todos, pero el comentario se le pegó como una sombra. El día pasó en una neblina. En el almuerzo, Emily notó que algo andaba mal, pero Cameron ignoró su preocupación. No quería explicar, no quería que pareciera que estaba poniendo excusas. Las clases de la tarde transcurrieron sin incidentes, pero las palabras de la clase de inglés le daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Esa noche, de vuelta a casa, Cameron se sentó a la mesa. Su apetito se había apagado. Gina charlaba alegremente sobre el día. Chuck le preguntó por sus clases, pero Cameron solo dio respuestas vagas, forzando sonrisas y asentimientos. No. Mencionó a la señora Miller ni la dureza de sus palabras. Después de cenar, ella y su padre entrenaban en el patio trasero. El aire fresco de la tarde les sentaba bien en la piel mientras realizaban sus ejercicios. Cameron se sentía cómodo con el ritmo, la concentración, el control y el silencio. Entre respiraciones. Estás distraído, observó Chuck con suavidad después de un rato, bajando la guardia. Cameron se encogió de hombros. Solo cosas del colegio. Él la estudió en silencio, pero no insistió. En su lugar, le mostró una nueva combinación de bloques y durante un rato el nudo en su pecho se aflojó. Más tarde esa noche, mientras ella estaba en la cama mirando al techo, Cameron se preguntó por qué la señora Miller la odiaba tanto. Nunca se había portado mal, nunca. Se había lucido, trabajaba duro, mantenía la cabeza baja, hacía todo lo que se suponía que debía hacer, pero no parecía importarle. Al día siguiente, el patrón se repitió y al siguiente, los comentarios nunca fueron abiertamente crueles,
solo pequeños y cortantes, disfrazados de profesionalidad. Ella cree que es especial. La fama no significa inteligencia. Seguimos. Las reglas en esta clase sin importar quién sea tu padre. Cada vez que Cameron se sentía un poco más pequeña, su voz más baja, su postura más pequeña. Ella dejó de levantar la mano, dejó de ofrecer respuestas. Se reía menos en el almuerzo, pasaba más tiempo enterrada en su cuaderno. Gina se dio cuenta, una noche, mientras Cameron se sentaba en silencio a la mesa. Su madre se acercó y le tocó suavemente la mano. ¿Va todo bien en el colegio, cariño? Cameron vaciló, su garganta. Se apretó alrededor de las palabras. Quería contárselo, pero algo la mantuvo. En silencio, el miedo a parecer débil, a hacer algo de la nada. Está bien, dijo en voz baja. Su madre no insistió, pero su mirada se demoró un momento más de lo habitual. Esa noche, Cameron se miró una vez más en el espejo. Su largo cabello enmarcaba su rostro, una suave cortina que parecía una armadura. Se lo cepilló lentamente, metódicamente. Sus ojos se encontraron con los suyos en el reflejo. Mañana sería otro día caminando a la sombra de su nombre, otro día intentando no desmoronarse. Bajo él, los días que siguieron se difuminaron entre sí como páginas de un libro que ya no quería leer. Para Cameron Norris cada mañana se sentía más pesada que la anterior, como si el peso de unos ojos invisibles la siguiera desde el momento en que salía de casa hasta regresaba al final del día. Ya no eran solo los comentarios, eran los espacios entre ellos, el silencio cargado de algo agudo y amargo, las miradas de sus compañeros de clase que se prolongaban demasiado, los susurros que se desvanecían a su paso. En casa todo seguía igual, la cálida voz de su madre, la tranquila presencia de su padre, el ruido de los platos en la cena, el ritmo de sus sesiones de entrenamiento de karate en el patio trasero. Debería haber sido suficiente para mantenerla en tierra y recordarle quién era. Pero en algún lugar entre las paredes de su escuela y las cuatro esquinas del aula de la señora Miller, algo dentro de ella había comenzado a doblarse. Los comentarios se habían vuelto más sutiles, pero más frecuentes. La señora Miller había perfeccionado el arte del insulto velado, pronunciándolo con tal facilidad que cualquiera que no prestara mucha atención podría haber pasado por alto el veneno en su tono. Una pregunta planteada a Cameron siempre era más aguda, siempre cargada. Cuando respondía correctamente, los elogios estaban mezclados con sorpresa, como si la inteligencia fuera algo inesperado en ella. Cuando tartamudeaba, la desaprobación se sentía más pesada de lo que debería. Estaba en la forma en que los ojos de la señora Miller se detenían en su cabello, cuando pensaba que nadie estaba mirando, en la forma en que sus labios se apretaban en una delgada línea cuando Cameron hablaba. Estaba en los pequeños comentarios calculados sobre lo afortunada que era de tener la ventaja de tener un padre famoso, lo fácil que debía de ser la vida cuando la gente te abría las puertas y los demás empezaban a darse cuenta. Algunos de sus compañeros de clase todavía le sonreían en los pasillos, pero muchos se habían distanciado. Mientras la observaban con una mezcla de curiosidad e incomodidad, como si tuvieran miedo de acercarse demasiado. Algunos habían empezado a imitar el tono de la señora Miller, acortando sus palabras como niños que buscan aprobación,
Ella cree que es mejor que nosotros. Solo recibe atención por quien es su padre. Las palabras persiguieron a Cameron por los pasillos como sombras deslizándose bajo su piel. No era que no intentara ignorarlo. Siempre le habían enseñado a elevarse por encima para ser más fuerte que el ruido que la rodeaba. Pero había algo implacable en la forma en que se desgastaba su día tras día, como el agua desgastando la piedra. Sus amigos Emily y Ryan notaron el cambio en ella. Una tarde, durante el almuerzo, Emily se deslizó hasta el banco que tenía a su lado, con la bandeja golpeando ligeramente contra la mesa. Últimamente estás muy callada, dijo Emily, con voz cautelosa. Cameron se encogió de hombros y tocó la comida de su bandeja, sin mucho interés. Es solo el colegio. Ryan, sentado frente a ellas, intercambió una mirada con Emily. Es la señora Miller, ¿verdad? Los ojos de Cameron se alzaron sorprendidos. No se había dado cuenta de que era tan obvio. Es dura con todos, dijo, aunque las palabras parecían una mentira, incluso mientras las pronunciaba. Emily frunció el ceño. No, es dura. Contigo. Cameron no respondió. No sabía cómo. ¿Qué se suponía que iba a decir? Que cada día era como caminar por la cuerda floja esperando la próxima vez. Que la señora Miller la desequilibrara. Esa semana la tensión en la clase de inglés aumentó. Comenzó con el concurso literario, el anuncio. Se había hecho durante la reunión de clase sobre un próximo concurso de escritura, abierto a todos los estudiantes. El tema era la resiliencia. Cameron apenas había prestado atención hasta que la señora Miller lo mencionó. En clase, sus ojos recorrieron la sala antes de posarse deliberadamente en Cameron. Bueno, dijo la señora Miller, con voz ligera pero incisiva. Algunos de ustedes podrían pensar que ya han experimentado lo suficiente como para escribir sobre el tema, pero la resiliencia no se hereda, señorita Norris. Zen. Ganado. La sala se había quedado en silencio. Cameron miró fijamente su escritorio, con el comentario, retumbando en sus oídos. A pesar de sí misma, presentó un ensayo. Escribir siempre. Había sido algo que disfrutaba, una forma de darle sentido al mundo cuando se sentía demasiado pesado. No esperaba que saliera nada de eso, pero una semana después se anunciaron los resultados. Su ensayo había sido seleccionado entre los finalistas. El reconocimiento debería haber sido agradable. En cambio, se sintió como una trampa. La señora Miller no ocultó su descontento. El día que se publicaron los finalistas, la señora Miller devolvió los ensayos de la clase con una sonrisa tensa. Supongo que ayuda a tener un apellido que te abre puertas, comentó con indiferencia, mientras colocaba el papel de Cameron en su escritorio. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Cameron mantuvo los ojos fijos en el escritorio y sus dedos se cerraron en puños debajo de él. No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios cambiaran. La señora Miller comenzó a mencionar el código de vestimenta de la escuela con más frecuencia, casi exclusivamente cuando Cameron entraba en la sala. Su mirada siempre se detenía en el largo cabello de Cameron, en la forma en que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Una tarde, cuando la clase recogió al final del periodo, la voz de la señora Miller se abrió paso entre la charla. La señorita Norris dijo una palabra. A Cameron se le cayó el alma a los pies. Esperó hasta que los demás subieran.
salido, con su mochila colgada de un hombro y los dedos apretándola. La correa. La señora Miller no levantó la vista de los papeles que estaba barajando. He dado cuenta de que tu pelo se te ha vuelto bastante largo, dijo en tono de conversación. Pero había algo puntiagudo debajo. ¿Conoces la política de aseo personal? Del colegio, supongo. Cameron asintió sin saber a dónde iba esto. Su pelo nunca había sido un problema. Antes. No me gustaría que se convirtiera en una distracción en clase, continuó la señora Miller, mirándola finalmente a los ojos. Ni para ti ni para los demás. Cameron tragó saliva. No pensé. La señora Miller sonrió, pero no fue amable. Por supuesto que... La conversación terminó ahí, pero la inquietud persistió mucho después de que Cameron abandonara el aula. Durante los días siguientes, los comentarios no cesaron. Es importante seguir las reglas. Nadie está por encima del código de vestimenta. La disciplina se aplica a todos, siempre dirigida a ella, siempre delante de la clase. Sus amigos se dieron cuenta. Emily le lanzó miradas preocupadas. Ryan le preguntó si quería contárselo al director Cameron. Negaba con la cabeza cada vez. No quería montar un escándalo. No quería causar problemas, pero el miedo se instalaba cada día más en su estómago. Una cosa lenta y persistente que no podía sacudir. En casa no dijo nada. Su madre seguía preguntando cómo iba el colegio. Su padre le preguntó por sus clases. Cameron les dio la misma respuesta tranquila, que siempre daba. No quería que se preocuparan, no quería que su padre se enterara. No fue hasta la tarde, cuando oyó a la señora Miller hablando en el pasillo, que algo dentro de ella cambió. Se había quedado después de clase para hacerle una pregunta a otro profesor y al girar la esquina para dirigirse hacia la salida, oyó la voz de su profesora de inglés. Ella cree que el mundo le debe algo por su apellido. La señora Miller, decía su voz aguda, mezclada con algo amargo. Alguien tiene que enseñar a esa chica que no es especial. Cameron se detuvo en seco, sintiendo un doloroso latido en el pecho. Las palabras no iban dirigidas a ella, pero sin embargo, las sintió como una bofetada. Ese día caminó a casa, con los hombros encorvados y la mochila más pesada de lo habitual. Esa noche se paró frente al espejo de su dormitorio de nuevo, mirando su reflejo. Su largo cabello enmarcaba su rostro suavizando los ángulos agudos de sus pómulos y ocultando la tensión en sus ojos, se estiró, recogiéndolos. Mechones en sus manos. No se sentía especial, se sentía pequeña, sola y atrapada al día siguiente volvería a entrar en el aula de la señora Miller y algo por fin se rompería. La mañana transcurrió como cualquier otra, pero para Cameron Norris el aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad que no podía nombrar. Se movía, siguiendo su rutina, cepillándose mecánicamente el pelo con largos y uniformes movimientos. Sus ojos fijos en su reflejo, sin verlo realmente. Sus dedos se demoraban en las puntas de su cabello, retorciendo los mechones distraídamente. Su estómago se revolvió con un gesto de silencioso pavor. No quería ir a la escuela. No había querido hacerlo desde hacía semanas, pero hoy la sensación era peor. Una sensación de algo inevitable que la esperaba más allá de la puerta principal. No podía explicarlo, pero el peso de las últimas semanas,
los comentarios mordaces, las miradas, la constante desaprobación a fuego lento presionaban su pecho como una piedra. Abajo, la voz de su madre la llamaba para desayunar. El sonido era cálido y normal, como si nada hubiera cambiado. La silla de su padre rozaba el suelo de la cocina, y el tenue zumbido de las noticias de la mañana sonaba de fondo. Todo en su hogar. Su vida permanecía intacto, firme como una isla en medio de la tormenta. Parecía que no podía escapar. Cameron se obligó a comer intercambiando palabras tranquilas con sus padres, con una sonrisa tensa pero convincente. Ninguno de los dos preguntó si algo andaba mal. Se había vuelto demasiado buena ocultándolo. El viaje en autobús a la escuela pasó en una nebulosa de zumbido de motor y conversaciones distantes. Miró por la ventana, viendo pasar las calles, su reflejo tenue en el cristal, una chica que parecía tranquila y serena, pero que sentía todo menos. En el momento en que atravesó las puertas de la escuela, su cuerpo se sentía tenso, su piel hormigueaba de anticipación. En sus dos primeras clases, mantenía la cabeza gacha, moviéndose con los movimientos del día, pero sus pensamientos giraban sin descanso en torno a lo que le esperaba. En la tercera hora de inglés, sonó el timbre y Cameron recogió sus cosas con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras caminaba por el pasillo. Ya podía sentir cómo sus pasos se hacían más lentos a medida que se acercaba a la puerta del aula, cómo sus dedos se apretaban alrededor de su cuaderno. La señora Miller ya estaba allí, de pie, junto a su escritorio, con la postura rígida y los ojos afilados mientras escudriñan a los estudiantes que entran. Cameron se desliza en su asiento habitual junto a la ventana, el pulso le palpita en la garganta. El aula se queda en silencio. Cuando suena el timbre, los estudiantes sacan cuadernos y bolígrafos. Los murmullos se desvanecen. Bajo el roce de las sillas, la señora Miller comienza la lección su voz nítida y controlada atraviesa el aire como una cuchilla. Cameron intenta concentrarse. Su bolígrafo se mueve mecánicamente por la página, pero su mente zumbaba, su estómago se retorcía. Podía sentir los ojos de la señora Miller, dirigidos hacia ella, con más frecuencia de lo habitual. Su expresión era indescifrable. La clase avanzaba los minutos pasaban, como piedras cayendo una a una en un pozo profundo, y entonces, sin previo aviso, llegó el momento. La señora Miller cerró el libro de texto con un chasquido silencioso, levantó la mirada para escanear la sala. Que todo el mundo recoja sus cosas. Anunció: se acabó la clase, hora de comer. Los estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa y algunos murmuraron confusos. El timbre aún no había sonado, pero nadie lo cuestionó. Uno a uno, recogieron sus pertenencias y se dirigieron arrastrando los pies hacia la puerta. Cameron estaba a mitad de camino de meter su cuaderno en la mochila cuando la voz de la señora Miller se abrió paso entre el ruido. Señorita Norris, quédese. Sus manos se congelaron. Los demás estudiantes la miraron, algunos con curiosidad, otros con simpatía. Emily le lanzó una mirada preocupada al pasar, pero Cameron logró esbozar una pequeña sonrisa en respuesta. Cuando el último estudiante salió y la puerta se cerró tras ellos, la sala pareció volverse más fría y silenciosa. Cameron estaba de pie junto a su escritorio, la mochila colgada. Sobre un hombro, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos.
La señora Miller se alejó de detrás de su escritorio y caminó lentamente hacia Cameron, los tacones, haciendo un suave ruido contra el suelo de linóleo. «Tú y yo tenemos que hablar», dijo con una voz mesurada, casi agradable. Cameron asintió en silencio, insegura. ¿De qué decir? La señora Miller se detuvo frente a ella, cruzando los brazos. «He sido paciente», comenzó con mirada fría. «Pero parece que aún no has entendido. ¿De qué se trata esta clase?» Cameron parpadeó, con el ceño fruncido, confundida. «No entiendo», dijo en voz baja. Los labios de la señora Miller se curvaron en una leve sonrisa. «No, no me imagino que lo hagas», respondió. «Entras aquí todos los días con ese cabello cayéndote sobre los hombros, llamando la atención sobre ti y actuando como si las reglas no se aplicaran a ti». El estómago de Cameron se retorció. «No lo soy», comenzó, pero la señora Miller levantó una mano para interrumpirla. «No eres lo que intentas destacar». Los ojos de la señora Miller se entrecerraron. «Entonces, ¿por qué insistes en ignorar el código de vestimenta? ¿Por qué cada vez que entras en esta habitación traes el nombre de tu padre?» Como un escudo, Cameron apretó la garganta. «No era mi intención». La señora Miller pasó junto a ella y se dirigió a su escritorio. «Ya basta», dijo bruscamente. «Ya te he hablado de esto antes. Te he advertido, y como no pareces dispuesta a corregir el problema, tú misma metió la mano en el cajón del escritorio y sacó algo. El corazón de Cameron. Corazón se detuvo cuando vio las tijeras. Un simple par de tijeras ordinarias de clase, pero en la mano de la señora Miller parecían algo mucho más peligroso. El pulso de Cameron se aceleró. Su boca se secó. «Siéntese, señora». Miller ordenó con tono que no dejaba lugar a discusión. Cameron se quedó paralizada, con los pies clavados en el suelo. Dije: «Siéntese». Había una dureza en la voz de la maestra que hizo que las piernas de Cameron se movieran antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Ella se sentó en la silla de su escritorio. Su mochila se deslizó de su hombro al suelo. La señora Miller se acercó a las tijeras que brillaban en su mano. «Te voy a ayudar», dijo, en voz baja, casi con suavidad. «Te voy a enseñar que las reglas se aplican a todos». Cameron respiraba rápido y superficialmente. «No puedes», empezó su voz. Se quebró. La sonrisa de la señora Miller no llegó a sus ojos. «Puedo sin decir una palabra más». Extendió los dedos enroscando un grueso mechón del cabello de Cameron. Se estremeció. Sus manos se aferraron al borde de su escritorio. El sonido de las tijeras cortando su cabello era suave, casi imperceptible, pero para Cameron era ensordecedor, un sonido cortante y agudo que resonaba en su cráneo. El primer mechón cayó al suelo y luego otra y otra, su largo cabello cuidadosamente peinado. Cayó en mechones desiguales sobre el linoleum, cada corte de las tijeras cortando más profundo que la carne. Cameron miró directamente al frente, su rostro entumecido, sus dedos blancos apretados contra el escritorio. Se sentía como un sueño o una pesadilla, o algo mucho peor, algo real, cuando la señora Miller finalmente dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, su expresión tensa con algo.
Cameron no pudo nombrar la satisfacción, tal vez o algo, más oscuro. Allí dijo en voz baja: Ahora te ves como todos los demás. Los ojos de Cameron permanecieron fijos en el frente del aula, su rostro un lienzo en blanco. Su garganta se sentía en carne viva, su pecho vacío. La señora Miller dejó caer las tijeras de nuevo en su escritorio con un ruido sordo. «Puedes retirarte», dijo Cameron. Se puso de pie. Lentamente, sus piernas inestables debajo de ella, recogió su mochila sin mirar. Al suelo sin mirar, el pelo que yacía esparcido alrededor de sus pies como hojas caídas. Sus ojos ardían, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Aquí no, todavía no. Salió del aula con paso pesado, sus pasos eran de madera, su respiración llegaba en ráfagas superficiales. Bajó por el pasillo, atravesó las puertas de entrada, cruzó el aparcamiento. No fue hasta que estuvo a media manzana de la escuela cuando finalmente le vinieron las lágrimas. Cayeron calientes, sí, rápido, nublándole la vista, con la respiración entrecortada en el pecho, mientras agachaba la cabeza y se subía la capucha para ocultar los restos irregulares de su cabello. No dejó de caminar, no paró, hasta llegar a la puerta de su casa con los dedos temblorosos mientras buscaba a tientas la llave. Cuando entró en la tranquilidad del hogar, se envolvió en ella como en una manta suave y sofocante. Su madre la llamó desde la cocina, pero Cameron no respondió. Subió las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el anterior, y cerró la puerta de su habitación detrás de ella, frente al espejo. Finalmente, miró el reflejo. Que la miraba no se parecía al suyo. Su cabello estaba despeinado, cortado, en algunos lugares más largo en otros, los mechones deshilachados donde las tijeras los habían rasgado. Pasó una mano temblorosa. Por el desastre sus dedos se enganchaban en los bordes irregulares. Su garganta se tensó, un sollozo amenazaba con escapar. Lo contuvo. En algún lugar profundo de su pecho, bajo la humillación, bajo el dolor, algo más echó raíces. Era pequeño y amargo y agudo. Ira. Esto no había terminado. No podía ser. La casa estaba en silencio. Cuando Cameron finalmente salió de su dormitorio horas después, el cielo exterior se había oscurecido. Los suaves tonos del atardecer se filtraban en las esquinas de las ventanas como acuarela. Había pasado la tarde acurrucada bajo las mantas, el cuerpo tenso y frío, la garganta irritada por el esfuerzo de contener las lágrimas. No había querido moverse, no había querido enfrentarse a sus padres, no había querido hablar, pero el peso de lo sucedido la oprimía más que las mantas. Sobre ella no la dejaría esconderse para siempre. Cuando finalmente bajó las escaleras, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, oyó el murmullo de voces en la cocina, el zumbido constante de la voz de su padre, el tono más ligero de su madre respondiendo. La cadencia ordinaria de su conversación parecía surrealista, como si el mundo hubiera seguido girando mientras el suyo se hubiera detenido. Su madre fue la primera en levantar la vista cuando Cameron apareció en la puerta. Su sonrisa vaciló en el momento en que vio el rostro de su hija. Los ojos de Gina se suavizaron. Inmediatamente, como hacen los ojos de una madre cuando saben instintivamente que algo va muy, muy mal. Chuck miró por encima del hombro.
Una cuchara se detuvo en el aire y frunció el ceño. Cameron vaciló su mano, se apretó alrededor de la correa de su sudadera. «Cariño», dijo Gina en voz baja, cruzando la cocina en unos rápidos pasos. «¿Qué pasa?» Por un momento Cameron no pudo encontrar su voz, el nudo en su garganta. Se apretó su respiración superficial. Entonces, sin querer, levantó la mano y se bajó la capucha de la sudadera. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de Gina voló a su boca. Sus ojos se abrieron de par en par, en estado de shock al ver los restos irregulares y dentados del cabello de Cameron. Chuck frunció el ceño profundamente. Todo su cuerpo estaba quieto, mientras miraba a su hija. Ninguno de los dos habló. Cameron tragó saliva con fuerza, sus ojos fijos en el suelo, su voz apenas audible. Cuando finalmente habló, se lo cortó. Susurró: «Señora Miller». Durante un largo momento, sin aliento, las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba, a punto de estallar. Entonces, la silla de Chuck se deslizó bruscamente hacia atrás, contra el suelo de baldosas. Cruzó la habitación a zancadas, agachándose frente a su hija, tomando suavemente sus hombros con las manos y escudriñando su rostro con la mirada, enmarcado por los mechones desiguales de cabello. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz baja, pero vibrante, con algo peligroso bajo la superficie. Cameron negó con la cabeza, con la garganta apretada. «Dijo que no seguía el código de vestimenta». «Se las arregló», dijo. «Pensé que yo era especial. Y luego me hizo quedarme después de clase. Tenía unas tijeras». Se le rompió la voz. La mano de Gina descansaba sobre su espalda, frotando pequeños círculos entre sus omóplatos. Pero Cameron apenas lo sintió. Chuck se puso de pie lentamente, con la mandíbula apretada y los ojos oscureciéndose de una manera que Cameron rara vez había visto. No gritó, no maldijo, no dijo nada en absoluto durante un largo momento, y ese silencio se sintió más pesado que cualquier explosión. Luego, con una calma deliberada, sacó una silla para Cameron. «Siéntate», dijo en voz baja. «Ella lo hizo». Caminó hacia el mostrador, cogió su teléfono y sin vacilación empezó a hacer llamadas. Cameron se quedó inmóvil en la mesa mientras la voz de su padre, mesurada pero afilada como una cuchilla, llenaba la habitación. Ella escuchó cómo llamaba a la oficina del distrito escolar, a la oficina del superintendente, al director de su escuela. Su tono nunca se elevó, pero cada palabra aterrizaba como un martillo, precisa y cortante. Su madre se movía por la cocina en silencio, sus movimientos rígidos, su expresión tensa por la preocupación y algo más, algo protector y feroz. Cuando Chuck finalmente terminó la última llamada, dejó el teléfono sobre la encimera con un cuidado lento y deliberado. «Mañana por la mañana», dijo mirando, primero a Cameron y luego a Gina. «Vamos a ir al colegio». Su voz no dejaba margen para la discusión. Esa noche, después de que Cameron se hubiera retirado a su habitación, Gina se quedó. En el umbral, su expresión se suavizó. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó suavemente Cameron. Negó con la cabeza. Sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor. De sí misma, su madre no la empujó. Solo cruzó la habitación. Besó la parte superior de la cabeza de Cameron y susurró: «Vamos a hacer este viaje». Cuando estuvo sola de nuevo,
Cameron se sentó en el borde de su cama mirando su reflejo en la ventana oscura. Su cabello cortado de forma desigual sobre sus hombros la hacía parecer extraña. Una parte de ella todavía quería acurrucarse y desaparecer, pero otra parte, pequeña pero creciente, sentía algo diferente, ira, no la explosiva y ardiente, sino algo más frío y constante. Se instaló en su pecho como una llama, esperando ser alimentada. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. El habitual ritmo tranquilo del desayuno había desaparecido, sustituido por una tensión concentrada que zumbaba bajo todo. Chuck se movía por la cocina con una precisión militar que Cameron no había visto en años. Sus movimientos eran eficientes y deliberados. Gina lo observaba de cerca, con los labios apretados en una línea fina y los ojos dirigidos hacia Cameron cada pocos minutos. Salieron de casa temprano, con el sol apenas sobre el horizonte, la calle aún vacía y bañada por la suave luz de la mañana. El viaje a la escuela se hizo más largo de lo habitual. El silencio en el coche se hizo espeso con todo lo que no se decía. Cameron estaba sentada en el asiento trasero, con los dedos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Cuando llegaron al aparcamiento de la escuela, Chuck apagó el motor y se quedó allí un momento, mirando al frente. Luego miró a su hija. «Esto no es culpa tuya», dijo en voz baja. Cameron asintió con la cabeza, con la garganta apretada. Su madre se acercó y le tomó la mano apretándola suavemente. Entraron juntos en la escuela, los tres, moviéndose como una unidad decidida y firme. El personal de la oficina miró hacia arriba con sorpresa cuando entraron, y sus ojos se abrieron ligeramente cuando reconocieron a Chuck Norris. Los susurros comenzaron casi inmediatamente. El director, el señor Andrews, apareció rápidamente y su expresión pasó de una cortés confusión a una preocupación en el momento en que vio a Cameron. Los condujeron a su oficina y la puerta se cerró firmemente detrás de ellos. Chuck no perdió el tiempo. «Mi hija fue agredida por un miembro de su personal», dijo con calma, y cada palabra, atravesando la habitación como una cuchilla. «Y quiero saber qué vas a hacer al respecto». El señor Andrews tragó saliva con fuerza, mirando a Cameron, luego a Gina y, de nuevo, a Chuck. «Solo me enteré de un incidente esta mañana», comenzó con cuidado. No conocía los detalles. Los ojos de Chuck se endurecieron. «Ahora los tendrás». Durante la siguiente hora se desarrolló toda la historia. Cameron se sentó en silencio mientras su padre exponía cada detalle. El patrón de los comentarios dirigidos, la escalada, las falsas acusaciones sobre el código de vestimenta, las tijeras, la humillación. Habló sin levantar la voz, pero sus palabras no dejaron lugar a malinterpretaciones. El rostro del señor Andrew se puso más serio con cada minuto que pasaba. «Chuck no se detuvo ahí. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de uno de los padres con los que había hablado la noche anterior, un padre cuyo hijo había presenciado parte del incidente y lo había filmado en secreto con su teléfono. El vídeo no era largo, pero era condenatorio. La señora Miller de pie junto a Cameron, con unas tijeras en la mano, el sonido del cabello cayendo al suelo. Cuando terminó el vídeo, el silencio en la oficina era ensordecedor.
El señor Andrews se reclinó en su silla con el rostro pálido. Esto es completamente inaceptable, dijo finalmente con voz baja. No tenía ni idea. Los ojos de Chuck permanecieron fijos en él. Espero una investigación formal, dijo, medidas, acción disciplinaria y una disculpa pública. Hizo una pausa y me pondré en contacto con la Junta Escolar y mis abogados. El señor Andrews asintió rápidamente con la cara todavía tensa. Tienes mi palabra. Cuando finalmente salieron de la oficina, Cameron se sintió agotada pero aliviada de alguna manera, como si el peso que había estado llevando finalmente se hubiera desplazado. Los pasillos empezaban a llenarse de estudiantes que les seguían susurrando al pasar. Ella mantuvo la cabeza gacha, la capucha. Se la puso sobre la cabeza una vez más. Fuera, la luz del sol se sentía más brillante, el cielo un azul claro y pálido. Chuck se detuvo al pie de las escaleras y se volvió para mirar a su hija. Esto aún no ha terminado, dijo en voz baja, pero nos aseguraremos de que termine. Bien, Cameron asintió y cerró los puños a los lados. Ella le creyó. Por primera vez en semanas, creyó que las cosas podían cambiar. Esa noche empezaron las llamadas de padres, profesores y periodistas. La historia se difundió más rápido de lo que Cameron hubiera imaginado, pero ella permaneció en silencio, dejando que su padre se ocupara del ruido. Lo único que le importaba ahora era que alguien finalmente la había escuchado, que la persona que había intentado quebrantarla enfrentaría las consecuencias y que ya no estaba sola. El sol de la mañana apenas había comenzado a extenderse sobre el horizonte cuando Cameron se sentó en la mesa de la cocina. Sus dedos se enroscaron alrededor de una taza de té que no había tocado. La casa estaba en silencio, inusualmente, aunque podía sentir la tensión zumbando bajo la quietud como un hilo listo para romperse. Sus padres se movían, en silencio a su alrededor, intercambiando breves palabras y miradas sin decir nada en voz alta. Los 2 últimos días habían pasado como una tormenta en cámara lenta. La reunión en la escuela había desencadenado una reacción en cadena que ni Cameron ni sus padres podrían haber detenido aunque lo hubieran intentado. La noticia se había extendido más rápido que la pólvora. Primero entre los estudiantes, luego padres y ahora, desde anoche, los medios de comunicación. Las redes sociales se habían disparado. Un vídeo borroso del enfrentamiento de la señora Miller con Cameron había aparecido en Internet y se había republicado cientos de veces, acompañado de hashtags e indignación. Los foros de padres y las emisoras de noticias locales publicaron titulares sobre la profesora que había humillado públicamente a la hija de Chuck Norris. Pero incluso sin la conexión con la celebridad, la historia se había disparado. La gente estaba enfadada. La gente estaba mirando. Cameron intentaba no mirar. Su teléfono. Cada vez que lo miraba, la pantalla se llenaba de mensajes. Algunos de amigos, otros de desconocidos. Muchos ofrecían simpatía, indignación o consejos no solicitados. Parecía surrealista, como si la silenciosa humillación que había soportado en esa clase se hubiera transmitido al mundo entero. Su padre se dirigió en silencio a la cocina con el teléfono en la mano, con una expresión indescifrable pero concentrada. Apenas había dejado de trabajar desde aquella reunión con el director, haciendo llamadas, organizando reuniones, consultando con funcionarios escolares y abogados.
Su calma era inquietante, no porque fuera forzada, sino porque era absoluta. ¿Estás lista?, preguntó a Cameron, con los ojos posados suave pero firmemente sobre ella. Ella asintió con la cabeza, retorciéndose el estómago. Hoy era la audiencia escolar oficial, una asamblea formal con la junta escolar, la directora, la señora Miller y varios padres presentes. Ya no se trataba solo de política. Se había convertido en un espectáculo, algo más grande que ella, más grande que su profesora, más grande que una simple violación de las normas escolares. Su padre le había dicho la noche anterior que no tenía que ir, que él podía ocuparse de todo sin ella, pero Cameron había negado con la cabeza y luego había dicho en voz baja, «Quiero estar allí». Ahora, mientras conducían hacia la escuela, las calles parecían extrañamente vacías a esa hora tan temprana que todo se pintaba de una pálida luz. Cameron se sentó de nuevo en el asiento trasero, mirando fijamente los edificios familiares, pasando junto a su reflejo, tenue en la ventana. Cuando llegaron, ya había gente reunida fuera de la escuela, una pequeña multitud de padres, estudiantes, e incluso algunos periodistas con micrófonos y cámaras. Cameron sintió que se le tensaba la garganta mientras seguía a sus padres al interior. Su presencia la protegía de las miradas indiscretas y los susurros en voz baja. La sala de conferencias donde tendría lugar la audiencia era estéril y fría, iluminada por luces fluorescentes y alineadas en filas. Una larga mesa en la parte delantera estaba, ya ocupada por el director, el señor Andrews y varios miembros de la junta escolar, con el rostro serio. La señora Miller también estaba allí, sentada rígidamente, al final de la mesa, con las manos perfectamente cruzadas sobre el regazo, con una postura tan rígida. Como siempre, no miró a Cameron cuando entraron. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en los papeles que tenía delante, con una expresión indescifrable pero tensa. La sala se fue llenando poco a poco, profesores padres, algunos alumnos mayores, todos ocupando sus asientos. En silencio, el murmullo de la conversación se desvaneció a medida que el reloj se acercaba a la hora programada. Cameron se sentó entre sus padres con las manos apoyadas en el regazo, la mirada firme pero distante, cuando el presidente de la junta escolar finalmente se puso de pie y dio inicio a la reunión. El aire en la sala se sentía sofocante. Primero vinieron las formalidades. Declaraciones sobre la política escolar, sobre el respeto, sobre la gravedad del incidente Cameron. Apenas los oyó, sus oídos se llenaron del sordo rugido de su latido. Entonces se expusieron los hechos. Su padre habló primero, su voz tranquila, pero inflexible, mientras relataba los acontecimientos de las últimas semanas, el acoso, los comentarios inapropiados, el ataque sistemático a su hija, él. Presentó la grabación de vídeo, reproducida frente a toda la sala. Las imágenes granuladas eran inconfundibles. La señora Miller, con las tijeras en la mano, de pie sobre una aterrorizada e inmóvil Cameron, mientras se le caían mechones de pelo al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El director prosiguió con su declaración, reconociendo el fracaso de la escuela al no intervenir antes para reconocer el patrón de comportamiento que había llevado a este punto. Finalmente se invitó a la señora Miller a hablar. Se levantó lentamente, alisándose el frente de la blusa con las manos, con una expresión compuesta
pero quebradiza. Nunca tuve la intención de hacer daño. A la señorita Norris, comenzó, su voz cuidadosamente controlada. Mis acciones fueron motivadas por el deseo de imponer disciplina e igualdad en mi clase. Creía que ciertos estudiantes se sentían por encima de las reglas y traté de corregir eso. Su mirada se dirigió brevemente hacia Cameron, pero no había disculpa en sus ojos, solo una. Fría frialdad practicada. Ahora entiendo que mis acciones pueden haber sido malinterpretadas, continuó, sus palabras cortantes y por cualquier angustia causada. Lamento el resultado. Las palabras sonaron huecas y se estrellaron contra el pesado silencio de la sala. Cameron sintió que la mano de su padre se apretaba brevemente contra la suya debajo de la mesa. Entonces los padres empezaron a hablar. Uno a uno se pusieron de pie y se dirigieron a la pizarra con voces tranquilas, pero llenas de indignación. Una madre habló de cómo su propia hija había llegado a casa llorando, demasiado asustada para contar lo que había presenciado. Un padre habló de cómo se suponía que los profesores debían proteger a los alumnos, no humillarlos. Varios otros hablaron sobre la cultura del silencio, sobre cómo demasiados niños habían sido pasados por alto, despedidos, ignorados. La marea estaba clara. Cuando se abrió el turno de palabra a Cameron, su corazón latía con fuerza en su pecho. No había planeado hablar, no había preparado nada. Pero cuando el presidente la miró expectante y le preguntó, Cameron, ¿hay algo que quieras decir? Se encontró de pie. La sala se sentía increíblemente grande, todos los ojos puestos en ella, pero se obligó a mirar al frente. Nunca quise un trato especial, dijo en voz baja, con la voz temblando solo, un poco. Solo quería venir a la escuela y aprender como todos los demás. Echó un vistazo a la señora Miller, que ahora miraba fijamente la mesa con el rostro pálido. Intenté ignorar sus comentarios. Intenté fingir que no me molestaban cuando decía que pensaba que era mejor que todos. Pero cuando me cortó el pelo, no solo me estaba dando una lección, sino que intentaba hacerme pequeña. Cameron sintió un nudo en la garganta, pero siguió hablando. No me importa ser la hija de Chuck Norris. No soy así. Pero ningún profesor, ningún adulto debería hacer sentir a un niño que no importa. Se sentó en silencio, con las manos ligeramente en su regazo. La junta deliberó. No tardó mucho. Al final de la hora, la decisión fue unánime. El contrato de la señora Miller sería rescindido con efecto inmediato. La escuela emitiría una disculpa formal a Cameron y a su familia. Se revisarían las políticas y el personal recibiría formación adicional para evitar incidentes similares en el futuro. Cuando se levantó la sesión, la sala se vació rápidamente. El aire seguía pesado, pero cargado de algo nuevo. Quizás alivio o el primer tenue atisbo de justicia. Fuera, la multitud era más grande que antes. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras disparaban. Cameron mantenía la cabeza gacha. Sus padres la flanqueaban, protegiéndola mientras se abrían paso entre la multitud. Cuando finalmente llegaron a la tranquilidad de su coche, su padre dejó escapar un largo y lento suspiro. Ya está, dijo en voz baja, pero Cameron sabía que no lo estaba.
En realidad no, porque el verdadero trabajo, la parte más difícil, aún estaba por llegar. Todavía no estaba segura de cómo afrontar los susurros, las escaleras, los titulares, pero por primera vez en semanas, el nudo en su pecho se sentía un poco más flojo. Y eso era algo, la historia. Podría haber terminado ese día en la sala de conferencias cuando se tomó la decisión y se pronunció el veredicto, pero para Cameron Norris no fue así. Lo que había sucedido allí había resuelto una parte del conflicto, la parte oficial, la que podía escribirse en minutos y sellarse por los funcionarios de la escuela. Pero había heridas que ningún consejo escolar podía ver y batallas que no terminaban. Cuando la audiencia había terminado, los días siguientes se sentían extrañamente tranquilos, como si el ruido que rodeaba su vida se hubiera silenciado de repente, pero no desaparecido. La disculpa de la escuela fue impresa y publicada, entregada en una asamblea que se sentía rígida y guionizada. La señora Miller había sido expulsada de las instalaciones al día siguiente, escoltada por la seguridad de la escuela, su aula vacía, su escritorio vacío, como el fantasma de su autoridad. Pero el eco de lo sucedido permaneció en los pasillos como una mancha que no se podía borrar. Cameron volvió a la escuela 3 días después. Ella había insistido en ello. Sus padres le habían sugerido que se tomara más tiempo, pero algo dentro de ella se había negado a la idea de esconderse, de alejarse del lugar donde todo había sucedido. Singham no volvía ahora. Temía no hacerlo nunca. La primera mañana fue la más difícil. Cuando cruzó las puertas de entrada, las conversaciones a su alrededor se calmaron como una ola que retrocede de la orilla. Los estudiantes la miraron al pasar, algunos apartando la mirada rápidamente, otros encontrando su mirada con expresiones inciertas. Ella echó los hombros hacia atrás, la barbilla al nivel, sus pasos firmes, aunque todos los músculos de su cuerpo gritaban. Que se diera la vuelta y corriera. Su cabello estaba más corto ahora, recortado adecuadamente después del intento despiadado de las tijeras en manos de la señora Miller, pero aún desigual en algunos lugares. El recuerdo de lo que le habían hecho grabado en cada mechón. Ya no llevaba la capucha. Se había prometido a sí misma que no lo haría. Sus amigos se reunieron con ella en su taquilla esa. Mañana. Emily la había abrazado sin dudarlo, susurrándole algo suave y de apoyo. Ryan había asintido con la cabeza y susurrado un tranquilo «Me alegro de que hayas vuelto». No mencionaron lo que había sucedido. No era necesario, su presencia bastaba. El día escolar pasó como un sueño. Cada aula y pasillo eran a la vez familiares y extraños. Los profesores le sonreían con demasiada amabilidad y sus palabras estaban llenas de simpatía. Los estudiantes le daban espacio y hablaban en voz baja. Se sentía como un titular, la chica que todos conocían, pero a la que nadie se atrevía a acercarse. Pero poco a poco, a medida que los días se convertían en semanas, algo cambió. Los susurros se desvanecieron, las escaleras se suavizaron, la vida reanudó su ritmo implacable y constante, y Cameron se encontró respirando un poco. Más fácilmente su padre cumplió su promesa. La junta escolar implementó nuevas políticas de formación. Los profesores asistieron a talleres sobre
conducta apropiada y se introdujo un sistema de denuncia anónima. No solo había luchado por ella, sino por todos los estudiante que se había sentido impotente. En casa, las cosas volvieron a algo parecido a la normalidad. Las conversaciones durante la cena volvieron a temas mundanos. Las sesiones de entrenamiento se reanudaron en el patio trasero, aunque Chuck se había vuelto más callado. Durante ellas, observándola más de cerca, sus correcciones eran más suaves pero más deliberadas. Fue una tarde, semanas después de la audiencia, cuando finalmente dijo lo que ella había estado esperando. Sabes, dijo mientras terminaban su enfriarse, el cielo sobre ellos se tiñó de violeta y dorado. Estoy orgulloso de ti. Cameron le echó un vistazo y se secó el sudor de la frente. Por plantarme, continuó él, por volver. Ella no respondió de inmediato, solo asintió con la cabeza. El pecho se le apretó de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo. Unos días después, la escuela anunció el próximo torneo de karate, un evento anual en el que Cameron había participado. Cada año desde que tenía suficiente para competir. Este año se había dicho a sí misma que no lo haría. Pero cuando la hoja de inscripción apareció en el tablón de anuncios fuera del gimnasio, se detuvo más tiempo de lo que esperaba. Sus dedos se acercaron a su nombre, y cuando Emily pasó y preguntó casualmente, ¿lo estás pensando? Cameron simplemente asintió. Esa noche, en la cena, les dijo a sus padres que se había inscrito. Su padre no reaccionó. Inmediatamente, solo la miró por encima de su vaso de agua, algo indescifrable, parpadeando en sus ojos. Cuando llegó el día del torneo, el gimnasio de la escuela estaba lleno. Padres, estudiantes, profesores, todos reunidos en las gradas, el murmullo de conversación llenaba el aire. Banderas colgaban de las paredes, el leve chirrido de zapatillas haciendo eco en los suelos pulidos. Cameron estaba de pie en el borde de la colchoneta, su camiseta recién planchada, su cinturón bien atado alrededor de su cintura, su pelo corto. Ahora rozaba la nuca, ya no era algo tras lo que esconderse. Sus padres estaban sentados en la primera fila, la expresión de su padre tranquila pero atenta, la sonrisa de su madre cálida. Cuando llamaron su nombre, Cameron subió a la colchoneta. Con el aliento firme, el partido terminó rápidamente. Se movía con una precisión que sorprendía incluso a ella misma. Cada bloqueo, cada golpe, cada paso, fluían como el agua. Su oponente era fuerte, pero ella era más fuerte. No solo en habilidad, sino en algo más profundo. Cuando el árbitro levantó la mano en señal de victoria, el aplauso fue estruendoso, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era la forma en que se mantuvo en el centro del tatami, con los hombros hacia atrás, la mirada firme y sin amilanarse ante el peso de su propio nombre. Después, cuando la multitud se dispersó y el gimnasio comenzó a vaciarse, caminó hacia sus padres con movimientos ligeros. Chuck se puso de pie cuando se acercó, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa en la esquina de su boca. Lo hiciste bien, dijo simplemente. Cameron lo miró, y algo en su pecho se alivió. Gracias, respondió. Salieron juntos del gimnasio. El aire fresco de la tarde rozaba sus rostros al salir. El mundo se sentía diferente, más ligera. Cameron sabía que las cicatrices de lo que había sucedido no desaparecerían de la noche a la mañana.
Sabía que todavía habría días en los que los recuerdos la tomarían por sorpresa, cuando recordara el sonido de las tijeras cortándole el pelo, la sensación de impotencia. Pero también sabía algo más. Se había levantado, había resistido y había aprendido que su valor nunca se medía por cómo los demás intentaban hundirla. El mundo seguiría girando, la gente seguiría susurrando, pero ella seguiría en pie porque era más de lo que le habían quitado, más que un nombre, más que un titular, más que su cabello. Ella era ella misma y eso era suficiente. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Echa un vistazo a otras historias en el canal y comparte este video con tus amigos si crees que vale la pena verlo.